noches, soy el psicólogo Roque Aguilar José de Jesús y el día de hoy pues vamos a presentar lo que es el segundo módulo y el primer tema de este segundo módulo va a ser la detención de riesgos en la trayectoria educativa y canalización a servicios estudiantiles y segunda atención. ¿Alguien sabe más o menos a qué se referirá este tema? Tan largote que está. Muy bien. Entonces, vamos a empezar primero, pues que todo este tema vamos a hablar y trabajar a un nivel multidisciplinario. ¿Por qué? Porque está hablando de educación y de referencia a canalización a segundo nivel. Entonces se va a trabajar con un psicólogo clínico, con un psicólogo educativo, con un neurólogo pediátrico o un neurólogo, ya sea adulto, con una psicopedagoga o pedagogo, psiquiatra o psiquiatra, un rehabilitador físico y puede sumarse a un trabajo social, otro tipo de interventores. O sea, aquí vamos a estar trabajando multidisciplinario. Ok, y para empezar de lleno, pues todos adelante vamos a ver los diferentes tipos de trastornos, pero antes de ver los trastornos quisiera ver lo que es diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque esto es muy importante como psicólogo o como trabajador de la salud mental, que, que debemos saber bien qué trastorno vamos a decirle al paciente que tenemos. ¿Por qué? Porque se va a parecer mucho los síntomas y a veces nos vamos a decir, no, pues es esto, pero después el paciente va a decir, no, pues ya ahora tengo este síntoma y nos vamos a confundir mucho, entonces vamos a tener muy claro un diagnóstico diferencial. Según Selma decía, pues en el interrogatorio, que es la entrevista inicial, vamos a ahí empezar la sintomatología, el motivo de consulta, qué dificultades tiene, qué lo trae por acá. Después un examen físico. A esto se refiere a que si el paciente ya lo viene refiriendo un neurólogo o un psiquiatra, ya le hizo algunas tomografías. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que algunos padecimientos se presentan porque tienen alguna lesión cerebral y se debe de sacar una tomografía. Un diagnóstico posible, esas son otras hipótesis. A veces podemos tener 3 hipótesis y diferenciar cuál es pues la que debe de ser. Después vamos a aplicar más pruebas y exámenes si necesitamos más para identificar cuál es la matriz y qué conducta vamos a seguir con los pacientes, porque a veces presenta una conducta y más adelante, como la adolescencia, si presenta como a edades de 3 a 7 años, va a tener una conducta, pero en adolescencia va a presentar otra conducta si no se intervino tempranamente. Y también se puede en adultos, si no se, en la niñez, en la adolescencia, pues no se intervino, entonces en la adultez va a estar interviniéndose. ¿Hasta aquí alguna duda? Todo bien. Gracias. Muy bien. Y entonces, para el diagnóstico diferencial, pues tenemos lo que es la comorbilidad. Este concepto de comorbilidad se refiere a que se van a aparecer bastantes trastornos y pues también se van a presentar en el mismo trastorno. Entonces, para aquí, pues vamos a ver un video de lo que es la comorbilidad. Hola, ¿qué tal?
Muy bien, el día de hoy vamos a estar viendo, o más bien quisiera explicarte un poco más acerca de los conceptos de la comorbilidad y también vamos a hablar un poco acerca del diagnóstico diferencial. ¿De acuerdo? Esto es referente a la materia de psicopatología 1. Y bueno, vamos a ir en este caso directamente a los conceptos que son de nuestro interés. Y bien, vamos a iniciar con la comorbilidad. Aquí se repitió este primer párrafo con este otro, el de abajo, así que nos vamos a focalizar en uno. Prácticamente la comorbilidad hace referencia, aquí lo mencionamos, que más bien refiere, perdón, a dos conceptos, lo que es la presencia de uno más trastornos, además de la enfermedad o trastorno primario. Y de cierta manera también está el efecto de estos trastornos o enfermedades adicionales. Ahora, para que sea un poco más claro, pasamos a la siguiente imagen. En este caso podemos ver la comorbilidad de el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. ¿De acuerdo? Como podemos ver aquí, todo lo que se engloba este círculo grande, podemos decir que es el trastorno de déficit de atención. Sin embargo, podemos ver que existe una gran comorbilidad con otros diferentes trastornos. Vemos aquí que más bien el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, pues de cierta manera se constituye aproximadamente en un 34% en un trastorno de ansiedad. Esto es en este caso, no digo que todos los casos de este trastorno significa que estén en los porcentajes aquí siempre, ¿no? Entonces, en este caso, o más bien en este ejemplo, podemos mencionar que el trastorno de déficit de atención, hiperactividad, está compuesto por un 34% del trastorno de ansiedad. Vemos también que hay trastornos de la conducta en un 14%, trastorno de tics en un 11%, trastornos del ánimo en un 4%, el TDA aislado tal cual constituye el 31%, como lo podemos ver aquí, y también vemos un trastorno oposicionista desafiante. ¿De acuerdo? Entonces, de cierta manera, aquí podemos ver la comorbilidad de los trastornos, pero de cierta manera está relacionado al siguiente concepto que vamos a ver, que es un diagnóstico diferencial. ¿En qué constituye o en qué consiste más bien este diagnóstico diferencial? Vamos a estar revisando el concepto. Podemos mencionar que aquí es el... ¿Hasta aquí alguna duda? Mm. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con los trastornos del neurodesarrollo según el DSM-5. En las discapacidades intelectuales, pues tenemos la discapacidad intelectual leve, moderada, grave o profunda, el retraso global de desarrollo, discapacidad intelectual no especificada, trastornos de la comunicación, pues tenemos el trastorno del lenguaje, el fonológico, el trastorno de la fluidez de inicio en la infancia, que lo conocemos como tartamudeo, el trastorno de la comunicación social, el pragmático y el trastorno de la comunicación no especificado. En el trastorno del espectro autismo, tenemos el trastorno del espectro autismo grado 1 o grado 2 o grado 3, con déficit o sin déficit intelectual, sin deterioro del lenguaje o con deterioro, o también referida a una afección médica. Tenemos el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Pues puede ser combinado con falta de atención o sin falta, ya sea la hiperactividad nada más, o ya sea la remisión en leve, moderado o grave. También pues se presenta otro trastorno
trastorno por déficit de atención con hiperactividad especificado o trastorno por déficit de atención con hiperactividad no especificado. También tenemos los trastornos específicos del aprendizaje. Esto aquí pues refiere que hay con dificultades en la lectura, en la expresión escrita, en las matemáticas, ya sea el nivel de grado leve, moderado o grave. Los trastornos motores, que está el trastorno del desarrollo de la coordinación, trastorno de movimientos estereotipados, trastorno de tics, otro trastorno de tics especificado o no especificado y otros trastornos del desarrollo neurológico. ¿Alguien de aquí ya ha estado trabajando con el DSM-5 o el CIE 11 o 10? Tú pregúntales directo, no pasa nada. Que luego ni veo los nombres. Muy bien. Entonces vamos a empezar pues con lo que es la discapacidad intelectual. Mencionan que es la limitación en funcionamiento, ya sea funcional, intelectual o en participación. Hay retrasos en la adquisición de hitos motores y conocimientos. Se diagnostica en los primeros años de vida. Puede ser en procesos biológicos o no biológicos. Ah, hay adultos con dificultades para la vida independiente. Aquí hace referencia a que pues a lo largo de la vida va a presentar esta discapacidad y pues totalmente va a depender siempre de un familiar. A veces puede ser algunas cosas independiente, pero a veces va a depender de un familiar para hacer algunas actividades. Mencionan que artículos que pues son discriminados, estigmatizados y excluidos socialmente y pues presentan bajos resultados académicos. Esto a veces nomás se trata de la discapacidad, pero al ser discriminados y no tener bastante amigos, pues presentan otros síntomas a lo que es en la adolescencia, pues presenta una autoestima bajo, una ansiedad, o sea, ahí es cuando vamos a trabajar también con el psicólogo, porque a veces nomás lo llevan porque en lo académico presenta rezago, pero en la parte de autoestima, la emocional, no lo están tratando. Entonces, por eso decimos que estamos trabajando multidisciplinario. Y menciona que a lo largo del tiempo es costoso este tratamiento. ¿Por qué? Porque cuando se detecta, pues los familiares sí los llevan a sus citas, le hacen mucha atención, pero pues va a presentar bastantes cambios conforme ya vimos el desarrollo de la vida del ser humano, entonces se va a aumentar las citas, que va a presentar algún síntoma nuevo y pues cada vez va a costar más las citas con cada especialista. Muy bien. Y para hacer una evaluación, pues primero vamos a checar en qué desarrollo está, si es niño, adolescente o adulto, que es muy raro que el adulto lo detecten, ¿verdad? Porque siempre es desde niño. Vamos a checar también sus funciones intelectuales, su desempeño escolar, sus funciones socioemocionales, cómo viene, y el ambiente familiar. A veces también el ambiente familiar se presentan violencia hacia ellos, porque pues como son dependientes de un familiar, pues a veces el familiar no tiene el tiempo para enseñarle las actividades y los dejan en un rinconcito, pero pues por eso van a ir con un especialista para que les enseñen a desarrollar diferentes tipos de actividades y potenciar su capacidad intelectual. Muy bien.
Entonces, en la intervención en la discapacidad intelectual, vamos a checar lo que es las habilidades de la autonomía personal. Aquí analizamos las causas por las que un usuario presenta limitaciones para poner en marcha una conducta que queremos trabajar. No sé qué tan simple que es que agarre el vaso. Esa conducta de agarrar el vaso a veces no lo saben ellos. ¿Por qué? Porque nada más a veces el familiar le da en el popote y ya ahí se lo está agarrando el vaso, pero no tiene la suficiente capacidad para agarrar el vaso. Habilidades sociales. Hay una imposibilidad que no pueden realizarlas porque la debemos sustituir el entrenamiento por ayuda técnica o humana para que lo consiga. Aquí en las habilidades sociales, a veces ellos no van a tener la capacidad para decir cuando van a abrazar, pues van a abrazar de diferente manera que nosotros, o ellos no van a saber si pueden abrazar o no, como nosotros lo hacemos. Entonces aquí se va a trabajar las habilidades sociales referente paso a paso, porque si no, ellos no saben lo que es, o sea, saludar de la mano a una persona que, pues, si le cae bien, ellos van a estar saludando a cualquier persona y nosotros tenemos la capacidad, pues no, si no queremos saludar a esa persona, no la saludamos. Va a haber dificultades de aprendizaje, habilidades inhibidas, aunque la presenta, debemos mejorar los déficits que hacen que la inhiba, entrenamiento, relajación, autoinstrucciones, parada de pensamiento, eliminación de ideas y distorsionadas. Aquí en las dificultades de aprendizaje, pues se va a ver un entrenamiento cuando él se estrese en la escuela, pues se le va a enseñar la relajación, también autoinstrucciones y parada de pensamiento, porque puede estar en la escuela o en la casa pensando y pensando y que trate él por sí solo de tener este tipo de pensamientos. ¿Para qué? Para que no se estrese y no llegue a tener una conducta diferente o autolesiva. Vamos a también a intervenir en las habilidades de ocio y sexuales. Para esto, pues lo vamos a tratar de motivar. ¿Por qué? Porque obviamente, como lo vimos anteriormente, pues hay un total rechazo, no tienen tantas habilidades sociales, no se les deja autónomos. Entonces, pues vamos a tratar de motivarlos. Y formación de empleo. En esta parte podemos desarrollarlos en una cierta actividad y lo van a hacer muy bien. ¿Por qué? Porque se les está dando un condicionamiento para que puedan trabajar esta parte. ¿Alguna duda hasta aquí? Todo muy claro. Muy bien, entonces vamos a ver un videillo. Saludos y bienvenidos a Solidarios. La atención temprana se encarga de la población infantil de 0 a 6 años y es crucial para atender o prevenir trastornos del desarrollo. Cuanto antes se empiece, mejor. Si la familia se implica, los logros son mayores. Una buena cualificación profesional es la garantía más fiable y diversidad de recursos para consolidar los avances. Son algunas claves para el éxito de la atención temprana. ¿Qué pasó? Buenos días. ¿Cómo te ríes ya, chamanilla? ¿Sí? Todo lo que hacemos en atención temprana es educar un poco el cerebro de la niña para que tenga un desarrollo lo más óptimo posible. En ese sentido, lo que estamos haciendo es fomentar, generar muchos movimientos espontáneos. La madre participa con nosotros en la sesión, en todo momento, y lo que hacemos es que esas actuaciones que se van a desarrollar en casa se hagan siempre a través del juego. No queremos que los padres se conviertan en profesionales. Desde las herramientas más elementales a la tecnología más sofisticada, todo suma.
Bueno, estamos trabajando la línea media corporal, que lleve las manitas a su línea media corporal para que ella se las toque, se las conozca, empieza a explorar lo que es su propio cuerpo. Ahora es una niña muy sonriente, muy reactiva, interacciona muchísimo con nosotros y sobre todo sus movimientos y las ganas de querer explorar, de conocer todo el entorno que le rodea. Daniela nació con complicación en el parto y con 1 mes y medio de vida ya la estaban tratando aquí en Aspromín. No tenía movilidad, no respondía a estímulos, no sonreía, no lloraba, y la niña en 4 meses que llevamos aquí de sesiones, 3 sesiones a la semana, es otra niña. En casa trabajamos diariamente con ella, jugando, juegos específicos que nos dicen aquí los profesionales que tenemos que hacer en casa, y diariamente pues trabajamos con ella. Desde que nacen hasta los 6 años y a cada cual según su capacidad. Con profesionalidad y compromiso, la recompensa está asegurada. A Daniel le encantan los animales y siempre nos basamos en gustos que para llevárnoslo a nuestro terreno no le puedo poner algo que no le llame la atención. A ver, mira Daniel, ¿quién es? ¡Vaca! ¿Cómo hace la vaca, Daniel? ¿Cómo hace la vaca? ¡Mu! Las órdenes simples, el dame, el toma, el tiempo de espera, los turnos son muy importantes para el aprendizaje, para el desarrollo de cualquier objetivo, y además fomentamos eso también en otras áreas, la motricidad fina. Daros cuenta que atención temprana no es aislar la logopedia ni aislar la estimulación, sino que intentamos que todos los objetivos sean parte de un desarrollo único. Repetir y repetir. La paciencia es clave, la vocación imprescindible. ¿Cómo hace? Mira, Daniel. ¡Oh! ¿Cómo hace? A ver la boca. ¡Oh! Muy bien, otra vez. ¡Oh! Muy bien. Todo esto también viene bien para el control del barbeo, la respiración, todo lo que podamos ayudar, el tema de respiración, de deglución, de alimentación, también se trabaja en atención temprana. Teníamos claro mi mujer y yo de que necesitaba atención desde muy joven, desde muy pequeño. Aquí en Aspromín todo es a través de ellos y bueno, pues tenemos 3 sesiones a la semana. Pues estamos muy contentos por la ayuda que nos prestan, por la acogida que venimos aquí a Aspromín, que es familiar, porque se nota que tienen vocación los profesionales. Las sesiones son de 45 minutos y 5 minutos que terminen nos explican que han trabajado, lo que tienes que trabajar en casa, porque aquí nos dan pautas. Pero la clave es casa. Llegar a un centro de atención temprana es poner fin a la incertidumbre para abrir un camino de esperanza. Al principio fue un poco que me descolocó, no sabía por dónde tenía que empezar ni qué problema realmente existía. Al tener la falta de conocimiento de este centro, asistí un poco tarde. Ha madurado bastante, su lenguaje es bastante mejor. La verdad es que trabajan mucho con ella, me ayudan a decirme cómo tengo que trabajar en casa y vamos, nos dan bastantes ideas y la niña está avanzando muchísimo. Pues ella es Nuria, tiene 5 años, ¿verdad? Sí. Y lleva con nosotros pues desde marzo de 2017. Desde el cole le dijeron a su mamá que fuera a la pediatra para que la derivara a atención temprana. Viene derivada por un retraso madurativo. ¿Qué es esto? Un pan. ¿Y qué hacemos con el pan? Lo comemos. A ver cómo se lo come Nuria. ¿Y dónde lo ponemos? Muy bien. Que sepa organizarse, planificar las tareas, ser flexible. Jugar es la manera en la que los niños aprenden a vivir. Necesita mucha guía todavía externa para realizar la tarea, ella no es autónoma, no entiende dónde inicia y dónde finaliza la tarea. Para mí el objetivo fundamental ahora mismo con Nuria es que las cosas que ella entiende, que ella comprende, que ella sabe, las sepa realizar lo más autónomamente posible, porque eso también se va a trasladar a su vida diaria, es decir, si ella coge autonomía en la tarea, pues en casa también va a ser autónoma, va a saber vestirse, va a saber desvestirse. Pero mirándome, ¿qué está haciendo? ¿Lavárselo? Ah, muy bien. ¿Y dónde se lavan los dientes los niños? Ahí, muy bien. Es importante también que ella mire las opciones que tiene.
Aspromin, a la vanguardia de atención temprana, atiende a 260 menores de Huelva capital. Muy bien. Y pues aquí les puse algunas pruebas psicológicas. Bueno, lo vamos a ver más adelante en 2 o 3 semanas más, en sí bien las pruebas psicológicas, pero estas son algunas que podemos aplicar. Pues es la escala breve de inteligencia de Ravens, la escala no verbal de actitud intelectual de Wechsler, la escala de inteligencia de Wechsler para escolares y preescolares, cuarta versión, escala de inteligencia de Wechsler para niños, quinta versión, y pues más que nada este tipo de trastorno pues sí se identifica mucho más en cuando son niños, antes de entrar al kinder o a la primaria, y puede pasar, ¿no? Que sí se detecte, que no se hayan detectado antes con los papás, pero que se detecten a nivel escolar. Entonces, pues ahí sí ya si hay en la escuela algún tipo de psicólogo escolar, pues se va a empezar ahí, el alumno va a tener problemas con los profesores porque no va a tener la capacidad suficiente para realizar las actividades que les deja el maestro, y pues va a canalizarlo al psicólogo escolar. Entonces el psicólogo escolar ahí va a poder trabajar primero pues aplicar todo lo que sabe el psicólogo escolar, y si ella ve o él ve alguna anomalía, pues se va a derivar a los otros tipos de multidisciplinarios de sector salud. Entonces, pero es muy raro. ¿Hasta aquí alguna duda de este trastorno? ¿O han atendido? Ok, gracias. Muy bien, entonces ahora vamos a empezar con el trastorno de la comunicación. No es capaz de comunicarse la persona adecuadamente o al aprenderlo a hacerlo. Está incrementando en frecuencia de casos, siendo más los niños y niñas que tienen dificultades para desarrollar adecuadamente el lenguaje. Creo que ese trastorno, pues en la actualidad es lo primordial. ¿Por qué? Porque ahorita ya el terapeuta del lenguaje, pues es el que tiene mayor trabajo. ¿Por qué? Porque los niños ya, nada más el papá les da el celular y no hay una interacción social, y entonces el niño no, nada más está viendo un video. Entonces, al mayor presentación de este tipo de conductas con los niños, pues menor lenguaje va a haber, y pues obviamente está incrementando actualmente. Y vamos a ver un videito. Dorian tiene 4 años y lleva 2 meses en terapia de lenguaje. Sus papás detectaron que no pronunciaba bien algunas palabras. Hace como 2 meses nos mandaron un doctor para acá porque se le dificultaba pronunciar varias palabras. Nosotros en casa, digamos, pues hay niños de su edad que ya dicen, por ejemplo, carro, la R, se le dificulta. ¿De qué color es? Padecer un trastorno del lenguaje puede ocasionar que los niños tengan problemas para entender lo que otros dicen y para compartir pensamientos y también sentimientos. Esto afecta significativamente su desarrollo. Un niño que no adquiere un lenguaje, que no tiene un desarrollo óptimo del lenguaje, su aprendizaje se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque se tienen que trabajar todas las áreas que quiere decir la parte de la conducta, las emociones, la parte del desarrollo en cuanto a cómo van hablando, lo que van necesitando. Pues finalmente el lenguaje no nada más implica el estar hablando, sino implica que los niños puedan comprender y entender lo que nosotros les
les preguntamos, tócala con tus dos manos. Oye, las dos manos, tócala así. Además de ejercicios de repetición para fortalecer los mecanismos del habla en la terapia del lenguaje, se deben incluir actividades para desarrollar el sistema neurológico. Armar rompecabezas, juegos didácticos, un cuento. Si el niño cuando está intentando mover una pieza o poner una pieza le está costando trabajo, tenemos que regresarnos a trabajar áreas desde el trazo, desde la pinza fina. Ser prematuro, alguna alteración auditiva, retraso mental o enfermedades neurológicas son algunas de las causas, aunque también se atribuye a poca estimulación. 3, 4, 5. Muchas veces puede ser por algún daño neurológico, puede ser por la poca estimulación que se tiene en casa, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos papás creen que nada más con llevarlos a la escuela es como las 4 o 5 horas que están en la escuela son las que se van a trabajar y pues no. Una detección a tiempo le ofrece al niño mayores oportunidades de alcanzar el nivel cognitivo de acuerdo a su edad. Si llegan a los 3 años y solo dicen ahí estamos hablando de un retraso del lenguaje. Pero hay niños que tienen 4, 5, 6 años que cambian las palabras. En vez de decir perro, dicen pelo, o en vez de decir casa, dicen cata. Ahí también ya estaríamos hablando de un problema de lenguaje y es cuando se necesita realizar una valoración. Uno como padre dice, está pequeño, pues va a aprender, pero se le van juntando ya varias palabritas, varias situaciones en las que pues, le van afectando poco a poco en su desarrollo, tanto en la escuela como con los demás niños cuando jueguen. Pues no le entienden, pues los hacen a un lado. 40 minutos a la semana de terapia del lenguaje podrían ayudar a que su pequeño se comunique y hable mejor. ¿Esos qué son? Gatos. Karen Quintero, Azteca Noticias. Muy bien. Entonces, para la intervención de los trastornos de la comunicación, pues primero vamos a checar si hay un retraso en el lenguaje, que es lo primordial, checar si es retraso o porque pues, también al ver este retraso, checar si es por una afección médica o por checar los otros factores, porque también a veces en la familia el niño señala y se le da todo, entonces al hacer esto la familia también lo está propiciando que el lenguaje no lo desarrolle. Hacer una estimulación reforzada y sistematizada, hacer la supervisión de profesionales en el uso de estrategias naturales por parte de los padres. Eso sería un primer nivel. A segundo nivel, pues hacer juegos de lenguaje funcionales, ya esto es aquí cuando se va a terapia de lenguaje, impulsar al niño al uso del lenguaje para distintos fines. Como lo vimos en el video, la terapia pues dura 40 minutos, se le da todo un uso para que el lenguaje lo vaya desarrollando y fortaleciendo. Y se lleva a un tercer nivel a niños con muy escasa iniciativa conversacional, o sea que ya en verdad no hablen, y reforzar o incidir en aspectos vulnerables del lenguaje que han sido ayudados en niveles previos. Y algunas pruebas psicológicas, pues podemos aplicar el tamiz de problemas del lenguaje, evaluación clínica de los fundamentos del lenguaje para preescolares segunda versión, evaluación clínica de los fundamentos del lenguaje. Y pues como ya les dije, este trastorno es el más primordial que ahorita se está presentando pues en las escuelas. ¿Sí? Y nada más una aportación también. Aquí es importante distinguir que cuando tengamos a personas con trastornos del lenguaje, va a venir acompañado por otras situaciones. Es decir, no solamente es en rezago educativo, va a tener dificultades para adquirir conocimientos del nivel. Recuerden que tenemos que ver dos aspectos. Uno,
los conocimientos de acuerdo a la edad y los conocimientos de acuerdo a lo esperado de acuerdo al nivel educativo. Entonces también ahí es donde tenemos que visualizar. Segundo, quien hace estas valoraciones casi siempre se mete el psicólogo, pero el psicólogo debe de tener especialidad en se me olvidó ahorita. Pero tiene que ser cuestiones de terapia del lenguaje, tiene que ser un fonoaudiólogo, tiene que ser alguien que esté especialista en la comunicación y tenga estos referentes para que pueda poder llevar estos déficits. No nada más está como también de problemas del lenguaje, pueden aplicar algunas materias como Batel, inventario de habilidades básicas, también pueden aplicar un SENA, hay algunas cosas que pueden del SENA, y eso te va a dar información si se encuentra de acuerdo a lo esperado o tenemos que hacer alguna intervención. Y lo más común es hacer una intervención que sea basada en evidencia, porque luego los ponen desde la estimulación física. Y muchas veces no solo es una estimulación física, es decir, que nuestro sistema biológico tenga algún déficit o que no pueda pronunciar la R, no pueda pronunciar la T, etcétera, etcétera, sino que va en todo un concepto desde la semántica y la sintáctica y la pragmática. Entonces, por eso se manda a estos aspectos. Listo, José. No, muchas gracias. Muy bien. Entonces ahora vamos a empezar con el trastorno del espectro del autismo, el famosísimo autismo, que ahora todo el mundo dice que ya tiene autismo, pero según el DSM, pues es un trastorno del desarrollo neurológico caracterizado por afectaciones en la interacción social y comunicación, además de manifestar alteraciones en el comportamiento. Requiere adaptaciones para el desarrollo de sus actividades y acompañamiento terapéutico, y puede estar acompañado el autismo por déficit intelectual, lingüístico o por alguna causa médica o congénita que ya identificada. Y pues aquí tenemos al experto, que es Aldo. Bueno, factores para tener en cuenta en la detención del autismo, pues va a ser cómo está su socialización, su comunicación y su imaginación. Ojo aquí que, bueno, más adelante vamos a ver. El Centro Nacional Integral y Rehabilitación del Hospital Nacional, Manuel recibe sus terapias. Gracias a su esfuerzo y al apoyo de los especialistas, el niño ha logrado grandes avances. Sus padres cuentan que encontrar un diagnóstico no fue sencillo. Algunos retrasos en el lenguaje encendieron las alertas. Y aparte de eso, también el tema de los estímulos, porque cuando él sentía sonidos muy fuertes, a él le molestaban y se tapaba los oídos, gritaba mucho. Arlette y Javier estaban preocupados y decidieron buscar ayuda. Una pediatra recomendó un examen de desarrollo cognitivo. Ese primer examen nos arrojó de que él tenía pues un retraso en el desarrollo, pero aún así pues seguíamos teniendo dificultades con respecto a él cuando estuvo en la escuela, porque él inició en el preescolar y una vez que estuvo allí comenzó a pegarse, gritaba mucho, prácticamente no atendía las actividades que se daban dentro del preescolar. Así que entonces decidimos seguir buscando y hasta que pues encontramos a una neuropediatra que fue la que nos dio el diagnóstico. El diagnóstico es trastorno del espectro autista. Hoy Manuel tiene 8 años. Con la ayuda de los expertos avanza hacia su independencia. En un principio recibió terapia de lenguaje y luego terapia
ocupacional. Luego vinimos acá al centro y nos decidimos pues también meterlo en terapia de integración sensorial por el tema pues del tema de los sonidos fuertes y demás. Ha sido muy bueno, la verdad, porque le ha ayudado pues a tener un poquito más de tolerancia ante los estímulos externos. A nivel de la escuela también le ha ayudado mucho a poder tener tolerancia con los ruidos dentro del salón. Los especialistas del Hospital Nacional nos han ayudado pues con las terapias que él está recibiendo y además de eso con recomendaciones de cosas que nosotros podemos hacer en casa y adecuaciones que se pueden hacer también en la escuela. La doctora Saskia Bermúdez es neuropediatra. La especialista señala que el autismo es un trastorno que tiene múltiples manifestaciones clínicas. En cada niño se presenta de forma diferente. Han quitado los términos de trastorno generalizado del desarrollo, síndrome de Asperger o autista y los han englobado todos en un solo diagnóstico, que es el trastorno del espectro del autismo o el trastorno del espectro autista. Desde el 2003, esta condición es considerada un trastorno del neurodesarrollo. El autismo está enfocado en 3 signos cardinales. En alteración en la comunicación verbal y no verbal, en lo que es la interacción social, las habilidades sociales de cada niño, y en lo que estamos viendo en niños que tienen muchas conductas o movimientos repetitivos. Algunos estudios revelan que entre un 70 y un 80% de los casos de autismo tienen un componente genético. Hay paneles de estudios genéticos cromosómicos en donde te dicen que puede haber una alteración en ciertos genes para causar el autismo. También hay factores ambientales como la sobreexposición a medios tecnológicos que no te estimulen de manera adecuada el entorno que te rodea, ¿sí? Se habla también de síndromes que te pueden causar autismo, como es la esclerosis tuberosa, la neurofibromatosis, el síndrome de Rett, el X frágil. Esas son las posibles causas del autismo. Los especialistas aclaran que ciertos rasgos no son suficientes para suponer que un niño o niña es autista, pero algunas señales deben preocupar. Usualmente este diagnóstico lo podemos tener alrededor de los primeros 3 años de vida, ¿sí? Uno puede empezar a ver manifestaciones desde que tú eres muy bebé. Si tú tienes un bebé que es muy independiente, que no le tira los brazos a los papás, que no llora por comida, que está acostado en una cama y no le importa si alguien lo saca o no lo saca, si a los 12 meses de vida tú ves que tu bebé no te señala cuando quiere algo o no empieza a decir las palabras que tiene que estar diciendo para esa edad. Entonces y que el contacto visual, es decir, que te mira la cara cada vez que tú lo llamas o cada vez que le vas a hablar es muy limitado, entonces te tiene que llamar la atención. Dentro de uno de los síntomas o signos que nosotros podemos ver es que tú puedes ir a un centro comercial con tu hijo de 4 años que debe ya caminar al lado tuyo y el niño sale corriendo. Entonces no le importa si se va a tropezar, si alguien lo va a dejar, es decir, el niño no comprende, no logra esa comprensión no verbal de la situación. Y entonces es un niño que puede entonces ser muy independiente. Pero esa independencia a esa edad es cuestionable. En este tema, en Panamá se tiene que avanzar hacia un diagnóstico temprano que conduzca a terapias oportunas. Las terapias son la base del tratamiento para el trastorno del espectro autista. Con ella, los pacientes pueden desarrollar sus habilidades sociales y modificar su estilo de vida. Raúl López Sara. Ok. Bueno, para el entorno de los autistas, pues se debe tener un entorno estructurado y predecible, simplemente inicialmente sin estímulos ni distractores y con la mejor de la autorregulación e ir complejando el entorno.
¿Por qué? Porque a veces cuando llegan una persona autista a un nuevo lugar, pues puede que eso le impacte bastante y llegue a hacer conductas donde se pegue, empiece a gritar, no se sienta cómodo. Y algo que, bueno, que ha pasado cuando se trabaja con autistas es que a veces el padre pues se asusta mucho cuando se diagnostica este tipo de trastorno. ¿Por qué? Porque lo ven como algo muy, muy malo, pero creo que conforme se vaya desarrollando las habilidades de este tipo de persona con autismo son muy complejas y pueden hacer bastantes actividades. Entonces, bueno, a mí me ha llegado que los padres le dicen el diagnóstico y se espantan o se enojan, como que no es cierto, que es mentira o así, pero también se debe dar una psicoeducación a los papás cuando se le da este tipo de diagnósticos, porque sí, los alertan mucho. ¿Pues aquí alguna duda o experiencia que hayan tenido con personas? Yo tuve una experiencia con un niño que estaba diagnosticado con autismo, que tenía arranques de ira muy marcados en ese caso. Él sí, con sus compañeritos, agarraba y aventaba su material de trabajo o le gritaba a sus compañeros y eran palabras muy exactas de que te voy a matar, así se lo decía, o te voy a golpear. La mamá decía que como él jugaba muchos videojuegos, según su forma de decir de que te voy a matar, era su forma de te voy a castigar o te voy a regañar. Era un niño, bueno, es un niño bastante como interesante, debido a que también ha estado en otras escuelas y no ha sido parte pues de ese colegio por mucho tiempo, no dura mucho en los colegios. Muchas gracias por tu aportación, Brian. Y creo que sí, al leer, sí, bueno, aquí en Celaya no hay como que digas muchas escuelas que junten personas autistas de diferentes trastornos, como que a veces dicen, no, pues sí, los incluimos, pero no se tienen las capacidades para los profesores y por eso hay bastantes rezagos o como dices, se va cambiando de escuela en escuela y pues también hay las escuelas de gobierno a veces no están capacitadas para tener un niño que tenga autismo o otro que tenga problemas de lenguaje. Entonces, pues sí hay bastantes rezagos en la educación sobre la implementación de los niños con trastornos de neurodesarrollo. Bueno, aquí vamos a checar bastante los aspectos conductuales, que vamos a hacer un registro de toda la información. Hay que conocer los desencadenantes de las conductas disruptivas, como por ejemplo, ¿no? El niño golpeaba, pero esa conducta la hacía porque le provocaba un estímulo y entonces realizaba esta conducta. Checar cómo, por qué la conducta la hizo. No nada más, pues checar, oye, está pegando, pero checar lo que antes, qué lo provocó para que produciera esta conducta. Cada niño tiene unos desencadenantes únicos y específicos. La conducta es su manera de comunicarse en muchas ocasiones. Y pues algunas pruebas psicológicas, pues la entrevista para el diagnóstico del autismo revisada, la escala de observación para el diagnóstico del autismo segunda versión, la escala para el diagnóstico de autismo de William tercera versión. Para dar un diagnóstico de autismo, pues sí es muy complicado y se tiene que valorar mucho. ¿Por qué? Porque también puede haber comorbilidades o se puede parecer a otros tipos de trastornos. Entonces, sí,
se debe checar mucho con los especialistas y trabajar pues multidisciplinario, tanto porque también cuando se le da el diagnóstico, pues también se debe checar en qué escuela está y si a veces necesitan los niños pues un psicólogo sombra, un maestro sombra, para que esté detrás de él y le pueda ir enseñando todas estas conductas y implementarlas. ¿Hasta aquí alguna duda? Ahí voy a meter mi cuchara. No, sí. Como tal, se necesita una especialización. O sea, no nada más es decir que el psicólogo manda las pruebas y aplicarlas. No. Se requiere tener un grado de especialización para determinar que hay un gran alto grado de sospecha. Esa es una. Y la segunda, tienen que mandarlo con psiquiatra a fuerzas. ¿Por qué? Por dos aspectos primordiales. El primero, para observar, si no es un aspecto biológico, se hablan que hay más de, son 5 o 6 aspectos por el cual te puede dar autismo. No hay, es un origen el origen es multifactorial. Puede ser desde un tumor en el cerebro, puede ser desde una cuestión congénita, ya se han detectado 241 genes. Entonces, para el diagnóstico se tiene que aplicar primero 2 tipos de pruebas. La primera prueba es un screen y la segunda prueba es de conductas, identificación de conductas. Se determinan estas dos formas y se da el resultado. Sin embargo, para llegar a ese aspecto también tenemos que tener a la mano este manual de diagnóstico. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Si ustedes aún no, es mejor canalizar a alguien que tenga este enfoque del trastorno del neurodesarrollo, que tenga una mirada neurodivergente, porque muchas veces puede tener estas complicaciones. Una de las pruebas que ahí mostraste, creo que la A22 está en actualización. Ajá, la A22 aún está con características de DSM-4. Viene una A23. La escala de diagnóstico de William es la más actualizada. ADR es una entrevista que te puede llevar 2-4 sesiones. Entonces sí es bastante compleja. Y tienen que tener bastante los procesos del desarrollo y la triada que les puso José, la triada de Wayne. Entonces, para que ustedes puedan identificar ese tipo de comportamientos en el desarrollo, pero ya los veremos en discapacidad y características. Entonces, no se preocupen. Y pues es lo que podría hablar. Sorry. No, muchas gracias por tu versión. Muy bien. Y vamos a ahora ver lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Pues afecta hasta el 7% de los niños en edad escolar y persistente en el 4.5% de los adultos. Los estudios de neuroimagen muestran anomalías en estructuras cerebrales, pues la región prefrontal, los ganglios de la base y el cerebelo. Es de origen multifactorial, permanente genético con una heredabilidad superior al 70% y se encuentra asociados al trastorno de aprendizaje, de lenguaje, de coordinaciones motoras, de conducta, depresión, de ansiedad, de abuso de sustancias y conductas de riesgo. Y vamos a ver este video. El TDAH es un trastorno que afecta al 5% de los niños de todo el mundo y que resulta mucho más complejo que limitarse a etiquetar a alguien como hiperactivo. Hoy en Hazte la Lista nos preguntamos, ¿qué pasa en el cerebro de alguien con TDAH?
Su nombre clínico es trastorno de déficit de atención con hiperactividad y es un problema crónico que, salvo raras excepciones, aparece entre los 5 o 7 años. Afecta a la concentración y a la impulsividad, y así es normal que a estos niños les cueste estarse quietos, se desconcentren, sean olvidadizos o lleguen a desarrollar un carácter antisocial. Para ver qué es lo que ocurre dentro del sistema nervioso central, los científicos usan técnicas de neuroimagen. Gracias a estas fotos y vídeos en vivo sabemos que en el TDAH está implicada la corteza prefrontal, con la que conseguimos metas en el futuro. Además, afecta al cuerpo calloso, que comunica los dos hemisferios del cerebro, luego a los ganglios basales, que controlan nuestros impulsos, y al cíngulo anterior, que dosifica nuestras emociones para que sean acordes a la realidad. El año pasado, la revista médica The Lancet publicó un estudio realizado por neuropsiquiatras de 11 países. En él se analizaron con resonancias magnéticas el cerebro de 3.242 personas. 1.713 tenían TDAH y las 1.529 restantes no. Bien, pues descubrieron que el cerebro con ese trastorno es ligeramente más pequeño al del resto. Pero ojo, esto no tiene nada que ver con las capacidades intelectuales. Los médicos sospechan que está relacionado con el ritmo más lento en la maduración de ciertas zonas del cerebro. Además, los investigadores vieron que había 5 zonas alteradas y las más sorprendentes estaban en la amígdala y el hipocampo. La primera es la parte más primitiva de nuestro cerebro y se encarga de emociones como la agresividad, y la segunda es fundamental para que nos acordemos de información a largo plazo. Por eso el TDAH es un trastorno clínico y diagnosticable como cualquier otro. Lo primero que hay que saber es que existe un factor genético en todo esto. Si alguno de tus padres padece TDAH, tú tendrás un 76% de posibilidades de heredarlo. Según las investigaciones, todo apunta a que podría ser culpa del DRD4, un gen que se encarga de producir un receptor del neurotransmisor de la dopamina y que, al estar modificado, puede provocar que muchos niños hereden de sus padres esta patología. Otra de las posibles respuestas serían las causas ambientales. Una de las más habituales es que el bebé sea prematuro o que pese muy poco al nacer, o que durante el embarazo la madre tenga algún tipo de malnutrición o consuma sustancias tóxicas. Incluso hay estudios que han vinculado el estrés y la ansiedad en las etapas de gestación con el TDAH. Imagina que tienes 10 años. En el colegio te repiten que no dejas avanzar las clases y te pasas los recreos solo. Pasan los años y todo sigue igual. En la adolescencia suspendes todo y cambias amigos cada 2 por 3. Ya de adulto tu vida es directamente un caos. Apenas duras en los trabajos y vas de pareja en pareja sin estabilizarte de una vez por todas. Así es normal que alguien con TDAH tenga de 6 a 7 posibilidades más de desarrollar otro problema psiquiátrico, como depresión o trastornos de personalidad. Pero el diagnóstico a tiempo pasa por visibilizar el problema con la mayor urgencia posible. Lo más importante es que un psicólogo haga una evaluación completa del comportamiento del niño en clase, de su estado emocional, de su capacidad de aprendizaje, de la relación de su familia. La idea es detectar si se cumplen de forma habitual y simultáneamente algunos de los síntomas y situaciones que hemos comentado hasta ahora. Como ves, este problema requiere un tratamiento mucho más serio que apuntarles a miles de cursos extraescolares para que hagas. Muy bien. Entonces, este trastorno a veces se puede presentar a nivel escolar, pues que Tomás tenga la impulsividad o la hiperactividad, pero a veces en la secundaria puede ya presentar inatención. Entonces, conforme las etapas de desarrollo puede cambiar los síntomas. Entonces, sí se debe estar checando conforme aparecen los síntomas. Y a veces se puede nomás tener algunos síntomas, pero leves, y ya en adultez presentar la sintomatología más fuerte. Algunos factores para tener en cuenta en la detención del TDAH, pues es que hay dificultades si se va a inhibir las respuestas inmediatas a un estímulo o evento, interrumpir las respuestas activadas ante una orden o ante el feedback de sus propios errores, poner en marcha mecanismos de autorregulación y control ejecutivo de fuentes de interferencia. ¿Por qué la autorregulación? Eso es lo más importante, porque
Esto va a llevar a que el paciente tenga la autoestima más alto. Si no hay una autorregulación, va a estar muy desbalanceado a nivel emocional, a nivel educativo, porque no va a poder entender lo que está pasando él. Y entonces, esta autorregulación va a llevar completamente, pues, que entienda lo que tiene y poder desarrollarse en las actividades de la vida diaria. Seguimos con la toma de decisiones, pues activar el recuerdo de experiencias pasadas, recoger la información del contexto e inhibir la primera reacción impulsiva. ¿Por qué? Porque estamos trabajando conductas y checar pues qué es lo que hizo antes y qué es lo que podría hacer ahora. Intentar cambiar ese pensamiento también para que no la vuelva a repetir, porque pues también la forma impulsiva lo está llevando a hacer conductas que puede consumir sustancias, puede atacarse a sí mismo. Muy bien, entonces, pues la intervención para el trastorno va a ser una perspectiva multidisciplinar, médica, psicoeducativa, clínica, con cualquier multidisciplinario de la salud. Se va a tener una psicopedagogía, debe comenzar desde el momento en que se detecta que la sintomología crea problemas. De un estudio personalizado, aquí el diagnóstico de la posición o línea base no etiquetada, incluir el tratamiento de los otros trastornos comórbidos si presenta, y diseñarse algún plan para en la diferente etapa, una etapa del niño, también para la familia, cómo presentar el programa para que él pueda autorregularse y también en la escuela. Y los programas de intervención se deben de presentar en 3 vertientes. El primero, pues, el entrenamiento cognitivo, comportamental y socioemocional, que es adaptado dependiendo la edad y el entorno que está viviendo el paciente. Programas de formación y entrenamiento a profesores y programas de formación en entrenamiento y terapia si fuera necesario a los padres. ¿Por qué? Porque a veces los padres no entienden las conductas del niño y pueden pegarle, no pueden entenderlo y presenta más sintomatología fuertemente. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿O han diagnosticado TDAH? Por ahí se escucha. Sí, se oye fuerte y claro. Ok. No, como tal, pues yo no diagnostico, ¿verdad? Creo que la labor dentro de una escuela no nos da para hacer ese tipo de cosas porque no está el apoyo y demás, ¿no? Pero sí hay una grave, bueno, no grave, pero constante demanda por parte de los docentes también en cuestión de que este tipo de trastorno llega a confundirse, por así decirlo, con conductas disruptivas o algunos alumnos que han sido como mal diagnosticados y que se han adjudicado esta etiqueta, tratan de justificar también como su comportamiento dentro del aula. Y aquí entra como qué parámetros les podemos dar nosotros a los docentes también para poder pues trabajar con estos muchachos y pues que lográramos hacer como esta discriminación entre qué es una cosa y otra, porque pues se sabe que ahorita con tanta sobreestimulación a la que estamos expuestos todos en general, pues llega a confundirse, ¿no? Por eso creo que también ahorita todo el mundo está con que tengo TDAH y tengo TDAH y tengo TDAH, cuando a lo mejor pues es
es esto, ¿no? Que a lo mejor hay muchos estímulos alrededor, pues que te hacen no estar como al 100, vaya. Pero sí, el problema que yo noto, al menos en mi escuela, es esa, que no hay como un agente discriminador que yo pueda decir, ah, bueno, es que se trata de esto y se trata del otro, porque literalmente pues pueden estar muchos niños haciendo lo mismo, de estas características, y no estar dentro de ese diagnóstico. Muy bien. Alejandra, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, hay que pues checar la sintomatología y a veces, como dices, presenta conductas disruptivas, pero a veces también pues el que presenta las conductas lo hace por algo, entonces ahí se debe de checar si lo está haciendo por algo o en verdad presenta algún tipo de trastorno. O sea, también se debe de diagnosticar pues con un especialista bastante capacitado. Sí, Aldo. Va, hola, aquí yo de nuevo. Ok, como lo menciona Ale, pasa algo. En los estudios más recientes se habla que más del 90%, de acuerdo a APA, el trastorno de déficit de atención va a ir con trastornos de conducta. ¿Por qué? Porque hay una deficiencia en el lóbulo frontal. Entonces, la relación con el hecho de los límites, de identificar daño físico, daño emocional o daño hacia mí mismo o autocuidados, se ve nublado en adolescentes y en niños que están dentro de la pubertad. ¿Por qué ocurre esto? Va a depender, como mencionaba José, del contexto. Si en el contexto, padres, madres, tutores o personas cuidadoras primarias no están estableciendo una estructura de crianza, la persona que tenga el trastorno, por correspondencia, va a empezar a generar un trastorno de conducta. ¿Cuáles pueden hacer? Desde la parte de cleptomanía, desde la parte de negativista desafiante, desde ya un trastorno de conducta como tal. Y entonces, ahí lo que se necesita es lo que tiene aquí el José, que es un programa de tratamiento cognitivo-conductual. Se requiere el modelamiento por entrenamiento de habilidades cognitivas, porque la persona con TDAH, la dificultad es que sus habilidades cognitivas, atención, memoria, planeación, organización, bla, 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 se le dificulta llevarlo a la práctica. Entonces, en cada sesión de intervención, tenemos que trabajar, ok, hoy vamos a trabajar atención y qué otro problema que estemos viendo. Control de impulsos. En la siguiente sesión vamos a trabajar, podemos ir haciendo este programa de acuerdo a las pruebas con las que contemos. Ahí sí es necesario estar un poquito más formado para poder establecer el modelo de intervención, que siempre va a ser, en lo mejor es cognitivo-conductual. ¿Por qué? Para que empecemos a dialogar con el pensamiento, cómo está moldeando el pensamiento y cómo lo está llevando y ejecutando a la acción. En el modelo TCC está el ejercicio de situación, pensamiento, emoción y conducta. Y se es empezar a trabajar a que el niño, niña o adolescente empiece a identificar esas conductas. Sin embargo, si no tenemos uno de los otros factores que se presentan en el TDAH es la baja en autoestima, la baja en una gestión emocional adecuada o asertiva. La persona con TDAH va también a presentar tendencias para consumo de drogas, para consumo de actos delictivos, para consumo de explorar diferentes experiencias psicodélicas y experiencias que lo lleven
a generar dopaminas. El proceso es, le generan dopamina y eso le llama la atención y se focaliza. Es mucho psicoeducación con padres y madres y tutores, porque te van a decir esto, es que él no quiere, es que él no quiere, o sea, es que es un flojo, es que, y entonces se empieza el autoetiquetado y es empezar a relacionar la psicoeducación con padres y con profesores. Ok, este es el trastorno, se va a manifestar de esta manera y en el aula tú lo vas a ver de esta estructura. Y entonces las estrategias tienen que ser desde un manejo conductual. No hay de otra. Con TDAH, por mucho que querramos ser holísticos, amar a los niños, niñas y adolescentes, tiene que ser conductual, porque el chico no lo va a ver. Y entonces si tú le dices, no, es que no se corre, ¿por qué no se corre? Yo puedo correr, a ver tú. Y entonces va a confrontar a la autoridad. Se habla que más del 40% de personas en la cárcel es posiblemente por TDAH. Entonces, se tiene que reestructurar en esta mediación cognitivo o autoinstruccional, que él aprenda, que interiorice, que llegue a esta conciencia de, ok, hice esto, y esta es la consecuencia natural. Ah, no quisiste hacer la tarea, tú le vas a decir a la maestra entonces, y tú vas a tener que traerme calificaciones, a ver cómo nos va. Entonces, eso es lo que yo podría aportar, para no abarcarme tanto. No, gracias, Aldo. Sí, y pues casi lo que dijiste estaba aquí. Sí, y pues ya las técnicas, pues el modelamiento de estrategias reflexivas, entrenamiento basado en feedback al niño de sus errores, como dijo Aldo. Siempre que qué error tuvo y poder cambiar esa conducta. Entrenamiento en técnicas de exploración y autorregistros y entrenamiento medicinal, conectivo y instruccional. Y pues aquí, programa de formación y entrenamiento a los profesores. Pues primero, optimizar el funcionamiento general del aula, realizar modificaciones ambientales, mejorar el conocimiento sobre los niños con TDAH, por ende de la detección, coordinarse con los especialistas y reducir el impacto de la desadaptación y mejorar la integración social. Creo que este trastorno se checa más en escuelas y sí se debe de capacitar más, pues tanto a profesores, padres y pues todo el entorno. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un alumno supuestamente normal a un alumno con TDAH, entonces tiene que hacer modificaciones en el aula, en las actividades, que sepa qué es el TDAH y creo que se trabajaría mejor para que también puede, pues sí, a veces los corren de escuela a escuela y pasan en escuela en escuela y eso también llega con el paciente a que caiga en una total depresión porque pues dice no sirvo para la escuela, cuando a veces también la escuela pues no pone parte para poder entender a este tipo de niños con TDAH. Algunas pruebas psicológicas, pues el TDAH-5, la escala de detección de TDAH, dificultades asociadas, cuestionario para la evaluación de las funciones ejecutivas y el TDAH. Y pues sería todo este tipo de trastornos que se presentarían a nivel escolar, los más frecuentes.
No sé si tengan alguna duda, pregunta. ¿O no sabían de esos trastornos? Tú pregúntales. No, que ellos hablen. Más bien sí se saben, pero... Ay, sorry. No, hablan. Oh, sí, digo que sí se ven mucho, pero justo como mencionado, como en varios, sí se ocupa una preparación mayor, se ocupa tiempo, pues mucho apoyo, ¿verdad? Y muchas veces, pues, en el sector público no se puede abarcar tanto, porque son como una población muy grande para apenas un psicólogo, ¿no? Entonces, tratamos de hacer mucho con poco. Sí, exactamente, Alejandra. A veces, pues no se tiene la bastantes personas para atender a tanto alumno en el sector público, entonces sí es más difícil detectar a nivel público que en privado, porque a veces en privado hay pocos niños y pues sí se detecta más rápido. Pero en el sector público, pues de 30 niños, a veces el maestro pues, ni pone atención. ¿Alguien más? Creo que voy a dar mi última aportación. También tengan a consideración que este tipo de problemas, por eso se habla, no problemas, sino situaciones de condiciones de vida, sí se requiere la intervención con otro especialista. Sí se requiere que al momento de ser identificado, canalizarlo fuera de la institución. ¿Para qué? Para que al final del día se pueda llevar de una mejor manera. Y entonces ahí es como el punto crucial. Porque al final, una de las situaciones que se presentan más es no hay espacio, no hay personal, no están capacitados, no está la formación. Y por eso la recomendación que yo siempre les hago es, hagan su agenda de personas dentro de su propia comunidad que atiendan este tipo de condiciones de acompañamiento pedagógico, psicológico, psiquiátrico, y que sepan que sean buenos, porque esa es la otra. Que sean buenos, que sepan llevarlo bien, porque luego tú lo mandas con Juanita Pérez y Juanita Pérez le quiere poner una constelación familiar, o le quiere poner unas flores de Bach, o le quiere hacer una barra de Access. O sea, no nos va a funcionar, no le va a trabajar a la persona, y en adultos muchas veces además es el consumo de sustancias. Entonces, también eso tengan a consideración. Ahorita es como niños, niñas y adolescentes. En adolescentes y jóvenes, sí consideren mucho cuando hagan sus propias intervenciones el consumo de sustancias y situaciones clínicas médicas, porque luego se confunden. Son hipertensos y creen que tienen ansiedad. Entonces, es recomendable primero hacer una valoración médica y que la valoración médica los oriente para también identificar todos estos puntos. No sé si quieras terminar, José. Sí, pues. Si no hay más comentarios o aportaciones. Hablen ahora o callen para siempre, entonces callaron para siempre, José. Podemos ir terminando. Muy bien, pues muchas gracias, chicos, chicas. Espero haya sido de utilidad. Ya va a estar cargada la sesión de hoy y la sesión de la semana pasada en el Classroom. Ya también les compartí varios material que puedan tener para consulta. Y a alguien le va a dar. Creo que Alex. Perdón, yo no me callo. Para el ensayo va a ser hasta el tema del día de hoy, algo nada más del que enfocaste en el título. Hasta psicología, nada más del título. Va, gracias. Sí, para que sea más corto. Entonces, si no hay más, muchas gracias, pasen bonita noche
diviértanse y nos estamos viendo. Muchas gracias, José.